Serie es sumar los elementos o los términos de una sucesión. Eso es serie, el resultado. ¿Ya? Eso se llama serie. Entonces, tiene que ver con lo que es sucesiones, ¿no? Tenemos que hallar sucesiones hasta un determinado número y luego sumarlos. Depende cómo nos diga el problema. ¿Ya? Aquí te lo estoy indicando. La suma de los términos de dicha sucesión se le conoce con el nombre de serie, es decir, que vamos a sumar. ¿Ya? Existen dos tipos, serie aritmética y otra que es serie geométrica. En la serie aritmética es cuando la razón entre sus términos consecutivos se halla por diferencia. Es decir, la razón aquí en esta serie, ¿ya? Aquí no lo están poniendo con números, lo están poniendo con letras, ¿no? En forma general. Entonces, cuando yo voy sumando una misma razón para hallar un número, entonces a esto se le llama serie aritmética, ¿ya? Porque la razón entre ellos es la diferencia del consecutivo y el anterior. Entonces, aquí la suma sería todo esto, ¿sí? Sumarlos. ¿Ya? Veamos un ejemplo. ¿Ya? Con un ejemplo se entiende mucho mejor. Ya, miren ahí el ejemplo, ¿no? Me dan esta serie, 5, 9, 13, 17, 21 y hasta el número 29. ¿Ya? Serie, ¿por qué? Porque voy a sumar. Pero yo tengo que darme cuenta de cuánto en cuánto va aumentando esta serie, esta sucesión. De 5 a 9 hay 4, ¿no? Más 4, más 4, más 4, más 4, más 4. Entonces, cuando yo le voy sumando una razón, se llama serie aritmética. Serie aritmética. Ya, le voy sumando más 4. Entonces me piden hallar la suma de todos estos. Esto se puede sumar manualmente, ¿no? Lo puedo sumar, pero si es que el número de términos aquí es pequeño, por ejemplo, aquí, ¿cuántos términos tengo? Aquí tengo 7 términos. Lo puedo sumar, sí. Pero ¿qué tal si en otra serie me pide la suma de los 100 términos de la serie? Entonces aquí tendría que hallar los 100 números que pertenecen a esa sucesión y sumarlos. Y eso ya va a estar un poco más complicado, ¿no? Sumar 100 números, no le veo la utilidad de sumar bastantes números. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay unas fórmulas. Y aquí está, ¿no? Aquí está la fórmula. Para poder sumar una serie, se utiliza esta fórmula. Este de aquí, a ver, lo vamos a marcar ahí para que te des cuenta, para que lo anotes en tu cuaderno, ¿ya? Aquí hay una fórmula, ojo, aquí hay una fórmula, que es la suma de los términos de una serie aritmética, ¿ya? S es la suma, ¿no? O es la serie también, serie o suma es lo mismo, ¿ya? Es igual al primer término, A1. ¿Quién es A1? ¿Quién es A1? El primer término, en este caso es 5. Más el último término. ¿Quién es el último término? A sub n, así se lee, ¿ya? A sub n. ¿Quién es? 29 en este caso sería, ¿no? Sobre 2 por n. ¿Y n quién es? N es el número de términos. O sea, ¿cuántos términos tengo aquí? Por ejemplo, aquí tengo 7. Entonces reemplazo todo eso y me va a salir la suma sin necesidad de sumar cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, con la formulita sale más rápido. Ahora, si quieres sumarlo tú manualmente, bueno, lo puedes sumar, ¿no? Para que compruebes. Pero si son bastantes términos, se te va a complicar, ¿ya? Ahí está, entonces ya tienes una primera fórmula. En esta parte, cuando yo te diga vas a hacer el resumen de series, vas a copiarme las fórmulas del libro, las que yo estoy indicando, ¿ya? Aquí hay una. Aquí hay una. Ya, borramos esto. Eso es de la suma, ¿no? Aquí hay otra fórmula para poder hallar el número de términos. El número de términos, ¿ya? Para hallar el número de términos se utiliza esta fórmula, ¿no? AN menos A0 sobre R, ¿ya? A0 es el término anterior al primero. Eso es la fórmula para hallar N, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a hacer con una formulita un poco más sencilla que al final de clase lo voy a hacer en la pizarra, ¿ya? Hay una formulita más. Pero lo que sí vas a notar, ya, porque no creo que ahorita lo esté haciendo a limpio todavía, ¿no? Primero estamos explicando. Esta es la primera fórmula. Esta va a ser la segunda. A ver. Esta va a ser la segunda. Y una tercera que te voy a explicar al último. Como resumen lo voy a hacer yo. Muy bien. Eso es en el caso de serie
aritmética. ¿Ya? Serie aritmética. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Calcular la suma de los términos de la siguiente sucesión. A ver, esto hagámoslo mentalmente. Claro que está resuelto en el libro, pero nosotros lo podemos hacer aquí. ¿Cuánto sería aquí la razón? La razón es el número que se le va sumando a cada término. A ver, ¿quién me dice cuánto sería la razón? Al ojo, ¿sabes? 4 más 4 más 4. 4. Muy bien. 4 más 4. Más 4 sería la razón. Listo. Ya tengo la razón. R, ¿no? R, a ver, vamos a ponerlo aquí ya. Antes de ver la resolución, nosotros tenemos que resolverlo. Ya tengo R que vale 4. Ya. ¿Cuánto sería el primer término? El primer término, a este se le llama A1. ¿Ya? A1. 3. A1, ¿no? A1, muy bien, 3. Y el último término sería AN. AN, ¿ya? Según la formulita. Ahorita en la pizarra lo vamos a escribir más claro, pero aquí lo estamos haciendo, estamos analizando el ejercicio. Ya. Y si me pide calcular la suma, ¿qué fórmula voy a aplicar? La que te dije, ¿no? Esta de aquí. Vámonos. Esta formulita aplicaríamos. Y va a salir, ¿no? Veamos si así lo está haciendo aquí. Lo primero que tienes que hacer es hallar cuántos términos va a tener esa sucesión. Aquí yo no sé cuántos términos tiene, porque como me pone puntos suspensivos, yo no sé si aquí vienen 5, 10, 15, no sé. O un término, no se sabe cuántos vienen aquí, en donde está la manito. Entonces primero tendría que hallar n. N, que es el número de términos. Aquí lo está calculando así, ¿no? N. Ya, hallamos el número de términos, n, dice, ¿no? Que vendría dado por esta formulita, ¿ya? Está reemplazando ahí, el último término es 119 y el primer término, el A0, es el término anterior a 3. ¿Cuál es el término anterior a 3, pues? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Claro, menos 1, porque si a menos 1 yo le sumo 4, me da 3. Y de ahí ya sigue la secuencia, ¿no? 3 más 4, 7, 7 más 4, 11. Entonces el término anterior es menos 1. Por eso aquí le pone así menos 1, mira. ¿Ya? Ahí está. Resuelto, ¿no? Y aquí también, el término anterior, aquí está, A1 es el A0, que es menos 1. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto vale n entonces? 30, ¿no? 30. ¿Sí? Listo. Si ya tengo el número n, el número de términos, o sea, quiere decir que en esa sucesión había 30 términos, ¿no? Parecía que era menos, ¿no? Pero aquí hay 30. Solamente que aquí yo estoy viendo los 4 primeros y el último, pero aquí deben estar los demás, pues, ¿no? Entonces son 30 términos. Ahora sí, con la formulita, la primera formulita, podemos hallar la suma de los términos, que era A1 más AN sobre 2 por N. Por N, ¿ya? Aquí el cuadrito debe estar así, hasta aquí debe estar así, lo estamos sacando al N. Porque el N multiplica todo esto, ¿no? Entonces, 3, que es el primer término, AN, acuérdate, es el último término, 119 sobre 2 por N, y esta N, ¿de dónde salió? Salió de aquí. Entonces la suma es 1830. 1830. Fácil. Lo único complicado sería aprenderse las fórmulas, ¿no? Porque van a haber más. No es la única de... bueno, en este caso de series aritméticas, sí, son 3, pero también hay la serie geométrica, que está aquí. Ya, ¿cuál es la diferencia de la serie geométrica con la serie aritmética? En la aritmética, ¿qué pasaba? ¿Cómo hallaba yo R? Claro, ¿cómo hallaba R? Restando, ¿sí? El anterior menos el consecutivo, ¿no? El consecutivo menos el anterior o igual. Ya, R nos salía por diferencia, pero aquí en la serie geométrica, la serie nos va a salir dividiendo. O sea, yo tengo que multiplicarle un número a A1 por R para que me dé A2. A2 por R para que me dé A3. A3 por R y así sucesivamente. O sea, ahora se multiplica la razón, ¿ya? Por eso se llama serie geométrica. Serie geométrica. Veamos un ejemplo, mira. Ahí está el ejemplito.
¿Qué dice? Tengo esta serie, 3, 9, 27, 81. Entonces, le debo multiplicar a cada uno por 3, por 3, por 3, ¿no? Para hallar el anterior. Pero la forma de calcular es dividiendo el consecutivo, ¿no? 9 entre 3 me da 3, 27 entre 9 me da 3, 81 entre 27 me da 3. Entonces, la razón geométrica es 3. Ya, ahí ya cambia la fórmula, mira, ya no es la misma. Ojo, ya no es la misma. Para series aritméticas es una fórmula y para series geométricas es otra. Esta es para serie geométrica. ¿Qué dice? La suma es igual a A1. ¿Qué es A1? Eso sí sigue siendo el primer término, ¿no? Pero ahora se multiplica por la razón elevado a la n menos 1 dividido entre r menos 1. Ahora, ¿qué cosa es r? Aquí está, aquí te lo indica, la razón, ¿no? A1, el primer término. N, el número de términos. N es el número de términos. Ya. Y aquí debajo hay otra formulita que es para hallar el último término. El último término. A sub n. A sub n, si yo quiero hallar, por ejemplo, 81, si aplico esta fórmula debe salirnos, ¿no? A sub n es igual al primer término. El primer término para este caso sería 3, por la razón, que en este caso sería 3 también, ¿no? A n menos 1. N, ¿cuánto es n para este caso? 4. 4 términos, ¿no? Entonces, si ustedes reemplazan, debe salirles 81, ¿sí? Debe salir. Ya. Entonces, aquí tenemos otra formulita. 1, 2. Diferentes a las de la serie aritmética, las que vimos en las anteriores fórmulas. ¿Ya? Entonces, aquí anoten la página también para que ustedes me ayuden cuando hagamos el resumen de fórmulas. 217, listo. Ya, ahí tenemos otras fórmulas. Veamos cómo resuelven algunos ejemplos. Hay bastantes ejemplos en el libro, ¿no? Entonces ya queda para ti que tú, al momento de repasar el curso, resuelvas esos ejemplos, así estén resueltos, ¿no? Esa es la forma de poder estudiar. Ya tienes el libro, entonces solo te queda practicar. Ya, a ver. Aquí tengo un ejemplo. Calcular la suma de los términos de la siguiente sucesión. Entonces, primero tienes que darte cuenta si es una sucesión o si va a ser una serie aritmética o geométrica. Aritmética si se va sumando una razón, o geométrica si se va multiplicando. En este caso, al ojo, tú te das cuenta que es una razón geométrica, ¿no? Porque le voy multiplicando por 2. 3 por 2 me da 6. 6 por 2 me da 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar ¿hasta qué número? A 384. Ahora, yo no sé cuántos términos tiene esta serie, esta sucesión, ¿sí? Esta sucesión. No sé cuántos términos tiene. Puede tener 20, 30, 50, no sé. Ya. Aquí está aplicando la segunda formulita. Mira, la vamos a poner. Ya, primero, estoy olvidando. La razón, ¿cuánto es? 2, ¿no? 2. Ya. Primero, lo que tienes que hacer es identificar esta razón, que es 2. Ya, la razón es 2. Listo, fácil. Luego, ¿qué identificas? El primer término, 3, pues. El último, 384. Listo, es fácil, ¿no? Sencillo de identificar. Una vez que has identificado el primer término, el último término y la razón, ya lo tienes casi todo resuelto, ¿no? Solo es reemplazar en la fórmula y ya te va a salir. Como me pide aquí la suma, la fórmula de la suma está más arriba, ¿no? Necesitamos, ¿qué necesitamos? N. Necesitamos N, necesitamos la razón, ¿sí? Ya está. Aquí, a ver. Aquí está aplicando la segunda fórmula para poder hallar ¿qué? Para poder hallar N, o sea, ¿cuántos términos tiene esta sucesión? Para eso está utilizando la segunda formulita que hemos visto más adelante, ¿no? AN, ¿quién es AN? El último término, 384. Es igual a A1. ¿Quién es A1? El primer término, 3. Por R, ¿qué cosa es R? La razón, 2, pongo 2, elevado a N menos 1. N menos 1. N es el número de términos, eso es lo que yo quiero hallar, ¿no? Por ahora.
Primero tengo que hallar n. Esa es mi incógnita. Mi incógnita, ahí está. Ya. Entonces, primero hallo n y después ya voy a hallar la suma, pues. Aquí hace un despeje, ¿no? O el 3 lo pasa dividiendo a 384 entre 3. Ustedes ya saben que es 128. Luego queda 2 elevado a n menos 1. Esta parte, de repente, algunos se pueden confundir porque vamos a aplicar aquí álgebra. ¿Ya? Álgebra, lo que estás haciendo con tu profesor de álgebra. La parte de teoría de exponentes, seguramente ya han hecho. O potenciación, radicación. Un tema, ¿no? De álgebra. ¿Ya? Eso tenemos que aplicar aquí. A ver. 128 es igual a 2 elevado a n menos 1, ¿sí? Ya, profe, ¿de aquí cómo hallo n? Aquí ya me perdí, dice. Aquí ya ahí me quedo, que no puedo despejar n. Ya, lo que tienes que hacer por álgebra, en las propiedades de la teoría de exponentes o de potenciación, si yo tengo bases iguales, ¿no? Ustedes saben que la parte de una potencia es su base y su exponente. Entonces aquí tengo una base que es 2. El número 128 tengo que ponerlo como un número, como una potencia, ya, mejor dicho, una potencia, ¿no? Que tenga también base 2. Entonces tengo que buscar, pues, ¿qué número será? 2 a la séptima. 2 a la séptima es 128. Pero ¿cómo he hallado eso? Puedes hacer la descomposición canónica. Eso es aritmética. Miren, estamos utilizando aritmética, álgebra, todo para hacer razonamiento. La descomposición canónica es esto. ¿Te acuerdas? Esto hiciste desde primaria, ¿no? 128, sáquenle todo lo que tenga. Ahí tiene mitad, tercia, cuarta, quinta, todo lo que tenga, ¿no? En este caso creo que va a tener pura mitad, 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 hasta el final, ¿no? Y si ustedes hacen esa descomposición canónica, les va a quedar 2 a la séptima. ¿Ya? Listo, me quedó 2 a la séptima y aquí me queda 2 a la n menos 1. Bases iguales, aquí está, comparación de bases y exponentes. Si tengo dos bases iguales, obviamente sus exponentes tienen que ser iguales. Eso por álgebra. Eso el profesor de álgebra nos ha enseñado. Ya está. Entonces igualas. 7 es igual a n menos 1, me queda esta sencilla ecuación. Y de ahí, ¿cuánto vale n? 8, ¿ya? Es 8. Parece b, pero es 8, ¿ya? N vale 8. Ya tengo, entonces, el número de términos. Ya tengo. ¿Ya? Ahora, ¿qué queda? Reemplazar en la fórmula de la suma, pues. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Esta es la fórmula de la suma. Pero de una serie geométrica. A sub 1 por R elevado a la n menos 1 sobre R menos 1. ¿Ya? Parece complicado la fórmula, pero es sencillo. Solo tienes que reemplazar, ¿no? A sub 1. ¿Qué cosa es A sub 1? Es el primer término, que en este caso era 3. Por razón, 2, 2, n. Ya lo hallé, n, 8. 8 menos 1. Sobre 2 menos 1. Resuelves esto, que eso es aritmética, y la respuesta sería 765. ¿Sí? Listo. Sencillo, ¿no? Sencillo está. Solo hay que saber las fórmulas. Más Rn menos 1. Ya, ahorita vamos a hacer. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no se entienda o no se ve de repente en el libro? ¿Ya? Porque de repente por el celular creo que algunos números no se ve bien. ¿Ya? Me avisa. A ver, un momentito, están entrando alumnos. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Se entiende ya. Ya tienen entonces hasta el momento creo que ya 4 fórmulas del libro, ¿no? Listo. Aquí me dice algunas series importantes. Ya, estas series que tú ves aquí, te las tienes que aprender. Porque te va a servir a lo largo de toda tu secundaria, cuando postules a la universidad y estando en la universidad también. ¿Sí? Entonces, son formulitas. A ver, ya Morelia, no te preocupes. Lo bueno que has vuelto a ingresar. Ya. Algunas series importantes. Les decía que estas series las van a utilizar siempre. ¿Ya? No es que ahora le estudio y pase el examen, me olvido. Ya pasé eso. No.
porque cuando estés en segundo, tercero, estas sumas, el profesor te va a decir, ustedes ya saben estas sumas, ¿ya? Así, ¿no? Porque ya lo estás haciendo ahora en primero y secundario. Entonces es cuestión de aprenderlo. Apréndetelo. Saben que nuestro cerebro, en realidad estamos usando solo el 5% y lo demás no lo usamos, ¿no? Creo que Albert Einstein, que era el más inteligente, usó hasta el 10%. Imagínense si hubiera usado el 100%, ¿ya? Entonces, no se pongan ustedes límites, no se pongan paredes, digan, no, está muy difícil, no me lo quiero aprender. No, si tu cerebro puede almacenar miles de cosas, ¿ya? Entonces, tarea, yo sí los voy a obligar a que se aprendan esto de memoria. Ahora, algunos me dirán, profesor, pero no, aprenderse de memoria, ¿para qué? No, sí te sirve, ¿ya? Porque chicos que yo tengo en la academia, perdidos, no saben estas fórmulas que son sencillas. A ver, les digo, ¿cuánto es la suma de los cubos? De los n primeros cubos. Aquí está, esta es. Y no se acuerdan. Fritos en el examen, pues. No, eso no me han enseñado, dice. Sí te han enseñado, la cosa es que tú te has olvidado, ¿no? Ya. Entonces, esto voy a tomar, creo, lección oral o una práctica, no sé, ya voy a ver la forma de cómo evaluarlos para ver si se lo aprendieron o no. Sí, tienen que aprendérselo de memoria, ¿no? Aquí tenemos la suma de los n primeros números naturales, sería esta, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 100, digamos. Reemplazas aquí y te sale. Esto es la suma de los números pares, 2, 4, 6, 8. Mira la formulita, fácil, ¿no? N por n más 1. Listo. Esto es la suma de los números impares, 1, 3, 5, 7. 2n menos 1 es igual n al cuadrado. El último término es 2n menos 1. Tiene que tener esta forma, ¿ya? Por ejemplo, el último término puede ser, a ver, se me ocurre ya, cualquier número impar, 157, por ejemplo. Entonces, de ahí tú tienes que hallar n. Y ese n lo elevas al cuadrado y ya te sale la suma, ¿no? La suma de los impares. Esto sería la suma de los cuadrados. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y esto es la suma de los cubos. N por n más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Difícil? No creo. ¿Ya? Ustedes están fresquitos en esto de memorizarse cosas. Entonces no hay problema. ¿Ya? No van a llegar a la academia y decir, mi profesor no me enseñó, pueden decir, no, ahí te estoy enseñando. Porque así me dicen otros alumnos. No, mi profesor no me enseñó nada. Dice. Malos, ¿no? Ya. Suma de los n primeros números naturales sin el cero. Ahí está. Está demostrando la primera fórmula nada más. Está demostrando cómo sale. Y aquí hay ejemplitos. Mira, aquí hay ejemplo 1, ejemplo 2. Si me piden hallar P, 1, ¿hasta qué número? Hasta el 8. Entonces, si tú quieres, lo sumas con tus deditos manualmente, si quieres, ya. Para este caso está fácil, ¿no? Entonces, profesor, si es sumar nada más, eso no es necesario fórmula. Sí va a ser necesario la fórmula cuando te diga, como te dije hace un momento, ¿no? Si son 100 términos. Aquí solamente son 8, entonces sí lo puedes sumar, sin necesidad de la fórmula. Pero si son más, no, tienes que aplicarme la fórmula. Ya, ahí está. Aquí hay otro. Hallar el valor de Q desde 1 hasta 32. Entonces, ¿qué es lo que hace? N es 32 y reemplaza, pues, ¿no? 32 por 32 más 1 entre 2. Así es la fórmula. Ya, tú tienes que reemplazar tal como dice la fórmula. Reemplazas, operas y al final me sale 528. Fácil, ¿no? Aquí ya hay otros ejemplitos ya un poco más complicados que tienes que verlo tú. Por ejemplo, hallar la suma de los 40 primeros números múltiplos de 3. No considerar el 0. Múltiplos de 3, ¿quiénes son? El 3, el 6, el 9, el 12, el 15, etc. Pero me dice los 40 primeros. Aquí está factorizando el 3. Mira, le quita el 3 y dentro me queda solo la suma del 1 al 40. ¿Cómo sumo del 1 al 40? Con la formulita, pues que ya sabemos. N por n más 1 sobre 2. Reemplazas n igual a 40, multiplicas por 3 y salió el problema, ¿ya? Ya. Si no estás entendiendo, no te asustes, ¿ah? No quiere decir que ya el profesor explicó rápido y no ha hecho nada en la pizarra. No, estamos viendo solo teoría, ¿ya? Ejercicios, ¿no? Estoy explicando. El día viernes vamos a hacer 10 minutos de ejercicio y lo demás les voy a dejar para ustedes para que practiquen. Por eso les estoy pidiendo que se aprendan esas fórmulas, ¿ya? Sigamos viendo, a ver qué más viene en el libro.
Esta parte no. No es muy necesario para ustedes. Pero si van a estar repasando el libro, estudienlo, ¿no? Estudienlo. Eso no voy a pedir en el examen. Suficiente con las fórmulas de arriba. Y hay más ejemplos, más ejemplos. Ahora, de cada uno de esas sumas notables que nos han dado, están explicando, están dando ejemplos, ¿ya? De cada uno. Ahí está, suma de los impares, más ejemplos. Suma de los n primeros números al cuadrado, igual más ejemplos. Suma de los cubos, más ejemplos. Y de ahí viene el famoso taller de ejercicios, que esto lo voy a desarrollar el día viernes con ustedes. Si puedes estarlo avanzando, sería mucho mejor para ti, y se les toma media hora de... Yo voy a hacer unos 10 minutos de ejercicios, voy a explicar y de ahí te dejo a ti, ¿no? Para que hagas. Ya está. Muy bien, entonces vamos a hacer el resumen en la pizarra para que lo tengas en tu cuaderno de las fórmulas. A ver, ¿dónde era? Estábamos en la página 217 era, ¿no? Ya. A ver, antes que me olvide. Esto también tiene que estar en tu cuaderno. ¿Ya? Después de las fórmulas que ahorita voy a hacer en la pizarra, va a venir esto de aquí. ¿Ya? Listo. Tú ya no vas a hacer casi nada, ¿no? Solamente vas a estudiar los ejemplos. Muy bien, vámonos a la pizarra para hacer ese formulario de la parte de series. Ya. A ver, vámonos. Dejamos de compartir. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer series. La primera, ¿cuál era? Serie aritmética. Ya, en el libro ya tenías dos fórmulas. A esas dos le vas a aumentar esta formulita más, que es a sub n es igual a sub 1 más r por n menos 1. Esto es para hallar el último término en la serie aritmética, ¿ya? Esa formulita. Entonces, A, B y C. Y las otras dos la pones del libro, ¿sí? La de la suma y la de n. ¿Te acuerdas? Ya. En la serie geométrica, ya está, pues. Solamente en la serie geométrica hemos visto dos, ¿no? Serie geométrica. Geométrica, ¿sí? La serie geométrica eran dos. Ya, esas dos las vas a poner, ¿no? Ya, era para hallar a sub n, y la otra era de la suma, ¿no? AB, así lo pones. AB, pones ahí la forma. ¿Sí? Listo. Y debajo va a venir algunas series importantes, ¿no? Como dice ahí en el libro, exactamente decía así. Dice, claro, algunas series importantes. Algunas. Hay más, ¿no? Pero algunas series importantes. ¿Sí? En el libro hay hay 5. Esas 5 las copias del cuaderno. Ya, eso sería el resumen. ¿Sí? Ese sería el resumen, entonces. Esta formulita quería que la tengas ahí, por eso te dije al final, esta es, ¿ya? De ahí vienen las dos que están en el libro en serie geométrica, solo esas dos que están ahí, y algunas series importantes. Listo, entonces en viernes, como les dije, yo voy a resolver algunos problemas, y lo de que queda de tiempo te voy a dar para que lo hagas tú, como una práctica calificada, ¿no? Los viernes hemos dicho que va a ser así, full ejercicio. Ya está, ¿alguna pregunta? ¿Algo no se entendió? No se olviden la tarea para el día sábado. No, profe.
Ya no se olviden la tarea del nivel 2 de sus sesiones para el día sábado, ¿ya? Eso vayan avanzando, ¿sí? Aquí no estoy dejando todavía esto. O sea, esto sí, pero ya para la siguiente semana, ¿no? Pero ya puede estarlo copiando. Algunos ya van haciendo su tarea durante la semana, entonces pueden estarlo haciendo. Muy bien. A ver, vamos a ver si están los que comenzaron la clase.